Hola, queridos hermanos. En esta oportunidad les invito a que nos saludemos al estilo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Uno decía, desen un beso santo, y Pedro decía, desen un beso de amor. Así que les invito a que nos llevemos las dos manos a la boca y nos saludemos. Un beso santo y un beso de amor. Que Dios les bendiga. Como ustedes recordarán, estábamos viendo algunos aspectos con respecto a la conciencia y en su momento habíamos dicho de que podíamos dividirla en dos grandes grupos, la conciencia buena y la conciencia mala. Dentro de la conciencia buena teníamos la conciencia limpia y la conciencia perfecta. Y dentro de la conciencia mala ya habíamos visto la conciencia acusadora, la conciencia de pecado, y en esta oportunidad les invito a que consideremos la conciencia cauterizada. Esta expresión la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2. Allí se nos habla de hombres que se apartan de la fe siguiendo doctrinas erróneas, y el apóstol a estas personas las cataloga como hipócritas y mentirosas, y dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra cauterizada? ¿Qué significa cauterización? Y bueno, la cauterización era un método que se utilizaba antiguamente en la medicina. Es un método bastante traumático y doloroso, pero en su momento era efectivo. Recuerden de que cuando Pablo escribió no existía ni la penicilina, ni el amoxidal, ni el Bactrim, no había ningún tipo de antibióticos, y ante una herida que comenzaba a infectarse, se aplicaba o se llevaba este método de la cauterización. ¿Y en qué consistía? Consistía en calentar un metal, cierto metal, al rojo vivo, podríamos decir así, y una vez que estaba bien caliente el rojo, se aplicaba sobre la herida que estaba infectada. De esta manera se mataba, podríamos decir así, la infección, pero como consecuencia de eso traía de que todo el tejido que estaba alrededor, por el mismo calor, muriera, y esa parte del cuerpo se hacía insensible. Y de esto se trata una conciencia cauterizada, una conciencia que es insensible, una conciencia que es insensible al obrar y al hablar del Espíritu Santo a nuestra conciencia. Miren, nosotros habíamos dicho en su momento de que aún aquellas personas que no tienen a Dios en el corazón, su conciencia le dice aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal. Esto lo habíamos visto en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahora, ¿cómo llegamos a tener una conciencia cauterizada? Y estoy hablando a aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Podemos llegar a tener una conciencia cauterizada? Y sí. En algunas áreas de nuestra vida, en donde no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra, en estas áreas podemos llegar a tener una conciencia cauterizada. ¿Y cómo se llega a esto? Y miren, yo encuentro dos formas para llegar a tener una conciencia cauterizada. La primera de ellas es a consecuencia
de todo lo que venimos arrastrando o todo lo que traemos de nuestra vida pasada antes de llegar a Cristo, como lo vamos a ver ahora en instantes. Y la otra forma de llegar a una conciencia cauterizada es cuando nosotros tomamos la decisión de pecar en forma deliberada, y cuando llevamos a pecar en una forma deliberada, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos reconviene, pero sin embargo nosotros continuamos en nuestra posición y en nuestra postura, llegando a tener una conciencia cauterizada, llegando a no darle, no darle o no obedecer a lo que la conciencia nos dice y a lo que el Espíritu Santo nos dice. Vamos entonces con la primera parte, aquellas cosas que tal vez traemos de nuestra vida pasada. Y les invito a que me acompañen en la lectura en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17. Recuerden que una conciencia cauterizada es una conciencia insensible. Allí el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como la gente que andan sin Dios. En la Reina Valera dice, como los gentiles, que andan de acuerdo a su mente vacía o en la vanidad de su mente. Y me gusta una versión, cómo traduce esta frase. Dice así, presten atención, que proceden en su conducta según la vanidad de sus pensamientos. Que proceden en su conducta según la vanidad de sus pensamientos. Continúa diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, recuerden que una conciencia cauterizada es una conciencia que es insensible. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia nos está hablando de desenfreno, la lascivia nos está hablando de exceso, la lascivia nos está hablando de indecencia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Notemos aquí la secuencia o la cadena que en estos 3 versículos encontramos. Dicen que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente, ¿por qué? Por la ausencia de Dios en ellos. No tienen en cuenta a Dios. Y como no tienen en cuenta a Dios, andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué la ausencia de Dios? La ausencia de Dios es a consecuencia de la dureza de su corazón sumado a la ignorancia. Tercer eslabón de esta cadena. La vanidad de su mente más la ausencia de Dios da como resultado la pérdida de la sensibilidad. Y bueno, una vez que están insensibilizados, proceden a hacer cualquier tipo de cosas. Ahora, nosotros decíamos que podemos tener algunas áreas de nuestra vida la conciencia cauterizada a consecuencia de todo aquello que hemos traído o nuestra vida antes de llegar a Cristo. Tal vez cosas que hemos recibido de nuestros mayores, tal vez cosas que hemos aprendido en cuanto a nuestro entorno social, tal vez cosas que traemos de acuerdo a nuestra ascendencia cultural, y todas estas cosas las traemos
y aún no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, cambiando y transformando todas estas cosas. Miren, les doy dos ejemplos. Yo me preguntaba y me decía, ¿por qué Dios a través de Moisés da una ley, por ejemplo, prohibiendo el pecado de incesto? ¿Qué es el pecado de incesto? El pecado de incesto son las relaciones sexuales entre consanguíneos, las relaciones sexuales entre hermanos, entre padres e hijos, y nosotros escuchamos esto y decimos, esto es realmente una aberración. ¿A quién se le ocurriría en nuestros días hacer semejante cosa? Sin embargo, leyendo, encontramos, y todos nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de ese famoso faraón Tutankamón, faraón egipcio. Bueno, este faraón era hijo, o sus padres eran hermanos. O sea, sus padres eran hermanos y él a su vez se termina casando con una media hermana. Por lo tanto, si nosotros le preguntáramos a Tutankamón si está mal el incesto, él diría que no. Él diría que no. ¿Por qué? Porque es lo que él aprendió, es lo que él vivió, es lo que él le enseñaron, eran las costumbres de aquella época, y para él estaría perfecto, estaría bien. Por eso Dios tiene que promulgar una ley prohibiendo esto, porque esto está mal. Vamos a un ejemplo más contemporáneo. Me comentaban acerca de un alumnito de 6, 7 años que viene de una familia en donde tienen ciertas irregularidades, podríamos decir así, con la ley. Entonces un día este pequeño se acerca a la maestra y le dice de que el tío estaba en la casa desarmando un auto. Entonces la maestra le pregunta, pero ¿cómo es esto? Sí, mi tío se encontró un auto en la calle con las llaves puestas. Y como lo encontró con las llaves puestas, lo trajo en casa y ahora lo está desarmando. Entonces la maestra le dijo, mirá, el tema es que ese auto tiene un dueño. Y seguramente que el dueño cuando venga a buscar el auto y no lo encuentre se va a poner muy triste porque él es el dueño del auto. Y el pequeño seguía insistiendo de que no, porque el tío lo había encontrado en la calle con las llaves puestas, bueno, el problema no era el tío, sino que el problema era el dueño que dejó las llaves puestas. Este pequeño, con esto que está viviendo, con esto que está observando, para él encontrarse un auto con las llaves puestas en la calle es algo que está bien. ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos que estoy dando? Y vamos a algo tal vez más simple. ¿Cuántos hermanos que llegan a los pies de Cristo, pero sin embargo antes tenían la estampita de San Cayetano? ¿Cuántos hermanos tenían las imágenes de vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera? Pero cuando llegan a los pies de Cristo y el Espíritu Santo comienza a obrar en ellos, vemos de que limpian la casa de todas esas cosas, y es porque el Espíritu Santo comenzó a mostrarles y a revelarles que esas cosas no convienen. Entonces, limpian toda su casa de todas estas cosas. O cuántos hermanos, digamos, por una cuestión ya de costumbre, o que, digamos, esto es así, ante un mal de ojo o ante una culebrilla, un herpes, acuden al curandero. Miren, recuerdo en cierta oportunidad de que alguien le había salido el herpes, fue al médico y el médico le dijo, lo más efectivo vaya a un curandero. ¿Cómo? Se lo está diciendo un profesional. Entonces, yo decía, bueno, si
digamos, un curandero puede curar esto, cuanto más el poder de Dios mediante la oración, ¿no? Pero bueno, esto es al margen. Pero esto es lo que traemos de nuestra vida pasada. Y cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a seguir con estas prácticas y allí es donde nuestra conciencia habrá de estar cauterizada. ¿Qué quiero llevar o a dónde quiero llegar con esto? En estos momentos quiero vertir un concepto que es el siguiente. Que aprendamos a desaprender para aprender las cosas de Dios. Aprendamos a dejar aquellas cosas que traemos de nuestra vida pasada para comenzar a aprender las cosas que son de Dios. Aprender a desaprender. Este es un concepto que hace un tiempo atrás lo había escuchado en un curso que había hecho, ¿no? Y ¿saben qué? Esto que por ahí de pronto hoy está de moda o se enseña, ya lo encontramos en la palabra de Dios. Si seguimos leyendo ahí en Efesios capítulo 4, dice así, vamos a volver a leer del versículo 17, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía, que andan en la vanidad de su mente, vacía en cuanto a resultados, vacía, no es que no tienen nada en la mente, tienen pensamientos, sí, claro que tienen pensamientos, pero estos pensamientos, los resultados, la resultante de estos pensamientos no es nada, no hay resultados, estos pensamientos no dan resultado, por eso viven o andan en la vanidad de su mente, mentes vacías en cuanto a resultados. Y esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20 dice, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Esto no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo. Ahora me quedo con esta frase o con esta palabra del versículo 20. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Y esta palabra aprender no solamente nos está hablando de un conocimiento teórico, sino que nos está hablando de un conocimiento teórico y práctico, de un conocimiento teórico y vivencial. Esta misma palabra, aprendiendo, la utiliza Pablo cuando escribe a los filipenses y les dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, aprendiendo y viviendo.
aprendiendo y viviendo, aprendiendo y experimentándolo. Si aprendemos y lo experimentamos, Pablo dice que el Dios de paz estará con nosotros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, nosotros, como decíamos, tal vez venimos con pensamientos, con hábitos, con costumbres, con tradiciones de nuestro pasado, llegamos a los pies de Cristo y ahora el Señor, a través de su palabra, nos va mostrando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que Pablo nos está diciendo, de que una vez que nosotros tenemos este conocimiento, lo pongamos en práctica. Miércoles pasado Marcos nos hablaba acerca de que libertad también es conocimiento. Y libertad es conocimiento, pero no un conocimiento teórico, sino un conocimiento experimental. Y poder vivir esto, bueno, nos ayuda a poder estar en libertad. Ahora, ¿cómo sabemos de que el conocimiento que tenemos nos produce o nos lleva a la libertad? Marcos nos decía de que este conocimiento hace de que nos acerquemos a Dios rompiendo estructuras, rompiendo pensamientos, rompiendo creencias, rompiendo aquellas cosas que nosotros traíamos de nuestra vida pasada. ¿Para qué? Para comenzar a hacer cosas nuevas. Por eso Pablo sigue escribiendo y dice, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y lo que Pablo nos está llevando a decir es que eso que pertenecía al pasado lo dejemos de lado y comencemos a vestirnos del nuevo hombre que es conforme a la voluntad de Dios. Miren, dice que el viejo hombre está corrompido o, como dice la Reina Valera, viciado. Y permítame decirle la definición de esto según el diccionario de Bain. Dice que corrompido o viciado nos está hablando de destruir corrompiendo, llevando así a un estado peor, llevándonos así a un estado peor. Eso es lo que produce los hábitos, las costumbres, las tradiciones del viejo hombre. En vez de edificarnos, en vez de bendecirnos, en vez de permitirnos disfrutar de libertad, en vez de permitirnos disfrutar de una vida en abundancia, por el contrario, estas costumbres, esto produce cada vez un estado peor. Y, digamos, después el apóstol Pablo lleva esto o sigue escribiendo y lo lleva a una forma práctica. Fíjense, tienen abierto en Efesios capítulo 4, ¿no? Versículo 25. Si hasta ahora venías mintiendo, o en tu vida la práctica de la mentira era algo normal, Pablo en el versículo 25 dice, comenzá a practicar la verdad. Y recordá que la verdad nos libera. Acordá que la verdad nos libera. Si hasta ahora en tu vida el enojo te controlaba, versículo 26, el enojo te controlaba de tal forma de que cuando el enojo te controlaba vos necesitabas tomar venganza y la venganza
puede ser de cualquier tipo, hasta de violencia física. Necesitabas, el enojo te controlaba y eso producía que vos te pongas violento. Bueno, ahora el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de control, de dominio propio y de amor, va a hacer que cuando te enojes, quiera salir eso de vos, pero el Espíritu Santo, que es un espíritu de dominio propio, te va a refrenar. Entonces, Pablo dice, enójense, pero no tomen venganza. Si hasta ahora robabas, bueno, deja de hacerlo. Y no estamos hablando de tener un arma en la mano y salir a asaltar a la calle a una persona o a un negocio. Simplemente estamos hablando de robar en toda su expresión. Y cuántas veces tal vez se te pegaron cosas en la mano de tu lugar de trabajo para llevártelas a tu casa. Pablo dice, si robabas, bueno, no robes más y con tus manos trabajá incluso para poder ser de bendición a aquellos que están pasando por algún tipo de necesidad. Esto lo encontramos en el versículo 28. Versículo 29, si hasta ahora de tu boca salían palabras de insultos, palabras ofensivas, ya no más, que ahora de tu boca comiencen a salir palabras de bendición, palabras que edifican, palabras que ayudan a los demás. Versículo 31 dice, si hasta ahora en tu vida había amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad, bueno, en vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Digamos, las cosas que hemos traído del pasado, ahora hay que dejarlas, porque cuando nosotros hacemos un alto y empezamos a ver si estas cosas me ayudan a mí, principalmente me ayudan a mí a poder vivir esta vida en abundancia, para poder disfrutar la vida, para poder tener gozo en el corazón, para poder tener paz en el corazón, o por el contrario, estas cosas me perturban, estas cosas me hacen mal, estas cosas no me ayudan a poder tener una vida en abundancia. Y si no me ayudan a tener a mí una vida en abundancia, quédate tranquilo que en todo tu entorno familiar, social, tampoco va a ayudar a crear vínculos, crear vínculos sanos, ¿no? A crear relaciones con aquellos que me rodean. Y esto es lo que a veces tenemos que pensar. Parar, fijarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Recordad que esto mismo fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo una conciencia cauterizada, insensible, y fíjate a dónde llegó. Llegó a apacentar cerdo, algo que para los judíos era tremendamente humillante. Y no solamente que llegó a apacentar los cerdos, sino que quería alimentarse de la comida de ellos. Una conciencia cauterizada que fue corrompiendo, que fue viciando, llegó hasta donde llegó. Y en ese lugar, volviendo en sí, viendo su realidad, viendo en dónde estaba, ahí fue donde, volviendo en sí, dijo, voy a volver a la casa de mi padre. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué llegar hasta esa situación? ¿Por qué simplemente cuando vio que el dinero ya se le estaba yendo, ¿por qué no volver ahí? ¿Por qué no volver ahí? Y bueno, hablábamos recién de la dureza del corazón,
más ignorancia, ¿no? La dureza del corazón. Y la dureza del corazón y de la cabeza es terquedad, es orgullo y es persistir en la desobediencia. Seguimos más adelante y por el tiempo ya está pasando y vemos el segundo grupo, que es cuando un creyente quiere pecar en forma deliberada. Quiere pecar en forma deliberada. Nosotros decíamos y hablábamos recién acerca de que por ahí de pronto traíamos estas cosas de nuestro pasado y ahora el Espíritu Santo nos muestra de que estas cosas no convienen para nuestra vida. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos muestra que estas cosas no convienen para nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mensajes anteriores hablábamos de que David oraba a Dios pidiéndole que le mostrara si en él había caminos de perversidad, si en él había algo que él ignoraba de que estaba haciendo mal. ¿Para qué? Para corregirlo y poder transitar el camino de la vida. Ahora, David, cuando se le mostró que había algo que estaba mal, David se arrepintió, confesó y fue perdonado. Por eso digo, ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor nos muestra que esto que traíamos del pasado está mal y tiene que ser cambiado? Tenemos que desaprender eso que habíamos aprendido para aprender las cosas de Dios, para aprender, como dice Efesios, de Cristo, para aprender de la vida de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si en la intención de nuestro corazón es el cambio, el ser renovado nuestros pensamientos, el ser renovado todas estas cosas, bien. Ahora, si nosotros no tenemos la intención del cambio, lo que vamos a hacer es entristecer al Espíritu Santo. Vamos a entristecer al Espíritu Santo. Y esto es lo que dice en Efesios 4:30, que no lo hemos dicho anteriormente, pero esto es lo que nos dice Efesios 4:30. Cuando no queremos hacer caso, comenzaremos a entristecer al Espíritu Santo. Y cuando nosotros, o por ahí, digamos, ya no en ignorancia, sino sabiendo y en pleno conocimiento, nos decidimos a tomar actitudes o a pecar, vamos a llamarla con la palabra exacta, a pecar en forma deliberada, lo que vamos a hacer es entristecer al Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo va a comenzar a hablar a nuestra conciencia, a decirnos que esas prácticas que teníamos del pasado están mal, o esto que pretendemos comenzar a realizar ahora está mal. Va a comenzar a reconvenirnos. Y me gustaba la expresión que dice el Salomón en Proverbios 15:10, dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Y claro, el Espíritu Santo va a empezar a decirnos, che, esto que estás haciendo está mal, nos va a empezar a reconvenir. Y claro, como esto molesta, ¿cuál va a ser el recurso que nosotros vamos a tomar? Y bueno, para aquietar lo que el Espíritu le dice a nuestra conciencia, vamos a decir, bueno, esto es tal vez el famoso permitido, bueno, un permitido, bueno, una cañita al aire de vez en cuando, bueno, esto de vez en cuando no está mal.
Y bueno, y así comienzan las excusas, digamos, para aquietar nuestra conciencia, para aquietar lo que el Espíritu Santo le dice a nuestra conciencia. Entonces, de este primer estadio, que es el de entristecer al Espíritu Santo, vamos a pasar a resistir u oponerse al Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, en la defensa que Esteban hace acerca de su fe. Y les invito a que lo lean. Esto es Hechos capítulo 7. Y fíjense que en la defensa de Esteban nunca llega a mencionar al Señor Jesús. Nunca llega a mencionar al Señor Jesús. Hace una reseña histórica y cuando llega al tema del templo de Salomón, él allí dice, bueno, el Dios en el cual nosotros creemos no necesita un templo en donde habitar, ¿no? Y seguramente que los religiosos de la época habrán visto para dónde apuntaba Esteban diciendo de que va a llegar el momento en donde los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, y no va a hacer falta que se adoren ni en Jerusalén ni en Samaria, y seguramente que ellos ya estaban viendo que el tema venía por ese lado, y ya se empezaron a enojar, ya se empezaron a poner mal. Perdón. Entonces Esteban les tiene que decir, 7:51, de Hechos, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. En esa oportunidad, allí estaba Pablo. Pablo había sido testigo de todo eso que habían pasado. Pablo había sido testigo de todas las cosas de las cuales Esteban había hablado. Y seguramente que Pablo había su pensamiento, su cabeza, su conciencia a trabajar. Lo vio a Esteban cuando decía, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pablo fue testigo de cómo Esteban, cuando lo estaban apedreando, decía, no les tomes en cuenta. Pablo fue testigo de cuando Esteban les dice, ustedes son duros de cabeza, duros de corazón y duros de oír, y siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Pablo fue testigo de que cuando Esteban le dice, sus padres y ustedes se les dio la ley, pero son desobedientes. Pablo fue testigo cuando Esteban le dice, ustedes mataron a los profetas, sus padres y ustedes mataron a los profetas, y es más, ustedes mataron al Señor Jesús. Y seguramente que en la cabeza de Pablo habrá estado dando vuelta, ¿por qué la necesidad de buscar falsos testigos para acusar a Esteban? ¿Por qué la necesidad de buscar falsos testigos para acusarlo? Y seguramente que todas estas cosas le estaban dando vueltas en la cabeza. Y claro, va camino a Damasco y allí se le aparece el Señor y el Señor le dice, ¿por qué me perseguís? ¿Quién sos, Señor? Yo soy Jesús, a quien vos perseguís. Y después le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Seguramente para aquella época esta frase todo el mundo la entendería, ¿no? Pero para que la entendamos nosotros, generalmente cuando se ponía un animal nuevo a arar, generalmente era un buey, era nuevo en este trabajo y bueno, a veces el buey se quería retobar y bueno, no quería trabajar. Entonces el hombre que llevaba el arado tenía un palo con una punta, este era el aguijón, entonces lo pinchaba
para que el buey siguiera su trabajo y su camino. Y el buey se retobaba, entonces pegaba patadas con sus patas traseras, y cuando pegaban las patadas se clavaba el pinche este aguijón. Y claro, el animal, la bestia, terminaba entendiendo y no pegaba más patadas, sino que se ponía a trabajar. Y muchas veces nosotros seguimos pegando patadas, seguimos lastimándonos, seguimos llevando una vida que no es digna de un hijo de Dios, y seguimos pegando patadas lastimándonos. Y Pablo tenía este aguijón, esto que había visto en Esteban, este aguijón lo tenía y quería pegar patadas, y pegaba patadas más fuertes, y las patadas tan fuertes que pegaban era la persecución cada vez mayor contra los cristianos, y seguía pegando patadas hasta que el Señor le dice: mirá Pablo, es duro que vos sigas pegando patadas contra el aguijón. Y yo pregunto, ¿cuáles son las patadas que vos estás dando, querido hermano? ¿Cuáles son las patadas que vos seguís dando, haciendo de que cada vez termines más lastimado, haciendo de que cada vez tu vida, en vez de ser una vida en abundancia, sea una vida pobre? Sea una vida pobre. Hoy el Señor te quiere llevar a que todas estas cosas las lleves a su presencia. Habría mucho más para decir, pero el tiempo se ha pasado, y simplemente quiero terminar con lo que dice el escritor a los Hebreos. Recién hablábamos acerca de que la conciencia cauterizada termina siendo por la dureza de nuestro corazón y por la ignorancia. Y quiero terminar con esto. Dice Hebreos 3, 7, por eso dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y dice el versículo 13, más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. El objetivo de este mensaje, como decía, es echar luz, tal vez, en un entendimiento entenebrecido. Y hoy es el momento de que esa conciencia, o el área de tu vida en donde la conciencia está cauterizada, hoy a través del Espíritu Santo vuelva a recobrar vida, vuelva a tener sensibilidad, vuelva a ser sensible a las cosas de Dios. Y tal vez, hermano, vos quieras, pero no sepas. Orá al Señor, diciéndole: esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo, no me edifica, no me bendice, me empobrece, me hace perturbar, me quita la paz, no lo quiero más en mi vida. Orá al Señor pidiendo estas cosas. Y si aún no supieras o cómo hacerlo, bueno, vuelvo a decir lo que digo siempre. Están los pastores a plena disposición para escucharte, para ayudarte, para animarte, como dice el escritor a los Hebreos, o tu líder, anda a tu líder, y nadie te va a juzgar, porque de eso se trata. No juzgar a nadie, sino ayudar, animarnos y alentarnos. Espero que esto sea de bendición y que Dios les bendiga.